la historia hacia la libertad. Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. En el día de ayer habíamos comenzado con una oración de Silesius de Cirene del siglo IV después de Cristo, uno de los primeros cantores del Espíritu Santo. Era un poema precioso. Y ahora hemos comenzado con otro poema, 10 siglos después, siglo XVI, en la España del siglo de oro, San Juan de la Cruz, la llama de amor viva. Bueno, en nuestro itinerario hemos dado ya algunos pasos. Nos animan en este caminar, en este estudio bíblico, las palabras del Padre de la Iglesia, San Basilio Magno: el Espíritu Santo, compañero inseparable de Jesús. ¿Y de qué manera el Espíritu Santo ha estado presente en la vida, en el ministerio de Jesús? Es lo que hemos venido desgranando. Y hemos venido aclarando precisamente esta incidencia tan fuerte. Y es tan fuerte que San Juan Eudes, en el siglo XVII, va a decir esto mismo de otra manera: el Espíritu Santo es el corazón de Jesús. Hoy vamos a dar un tercer paso, un paso más. El primero fue el estudio de los orígenes de Jesús, el Espíritu Santo en los orígenes de Jesús, en su concepción, en su crecimiento, en su bautismo y en las tentaciones. Luego dimos un segundo paso, le hemos dedicado la tarde de ayer al tema número 2, el Espíritu Santo en el comienzo del ministerio de Jesús, y que está sintetizado en las palabras de Isaías, que son reescritas en la misma vida de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y vimos ayer cómo estas palabras son programáticas. Todo lo que se relata en el Evangelio es el desarrollo de esto. Y por lo tanto, si el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado para, entonces el gran motor, lo que impulsa el ministerio de Jesús es el Espíritu Santo. Vamos ahora al tercer paso. Damos un salto al centro de la predicación de Jesús. Vamos a titular nuestro tema número 3, Jesús exultó de alegría en el Espíritu Santo. Y vamos a detenernos en dos manifestaciones del Espíritu en la persona de Jesús. Primero, como lo acabo de decir, en la exultación que lo lleva a la alabanza. Pero no podemos dejar de considerar aquí la otra cara de la moneda. También en estas emociones de Jesús, emociones entre comillas en el Evangelio, tenemos el suspiro que lo lleva a las lágrimas.
En el corazón del ministerio de Jesús, según los evangelistas Lucas y Mateo, resuenan las palabras, estas palabras. Voy a seguir el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos 21 en adelante. En aquel mismo momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los intelectuales, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. El contexto de estas palabras es el de la misión de los discípulos. La segunda misión a la cual Jesús envía. Primero, Jesús había enviado en Lucas a los 12. Esto lo encontramos en el capítulo 9, los primeros versículos 1 al 6 de Lucas. Y luego en el capítulo 10, versículos 1 al 16, tenemos el envío de los 72. Pues los 72 ya están de regreso y todo indica que les ha ido bien. Es el mismo Jesús el que retrata el éxito de los discípulos, que regresan dichosos, dichosos. Yo veía a Satanás caer como un rayo cuando ustedes estaban en la misión. Pero no se alegren por eso. Pónganse más bien contentos porque sus nombres están escritos en el cielo. Y justo en el momento en que Jesús está diciendo esto, ocurre algo maravilloso. Jesús se llena del gozo del Espíritu Santo y alaba al Señor, alaba al Padre. El texto griego es bien significativo. En aute teora, en aquel mismo momento, egaliasato, que significa se regocijó, exultó, en to neumati to hagio, en el Espíritu Santo. Un gozo que desborda gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre aquí? Agaliao en griego significa estremecerse. Jesús tiene un profundo estremecimiento. Y aquí se puede entender estremecimiento de alegría, de regocijo, de exultación. Y esto se hace visible en una alabanza. Te alabo, Padre. Te alabo, aquí es la traducción de un verbo griego, otro verbo griego, exomologeo, que también se puede traducir como te reconozco, te confieso, te proclamo. Jesús hace una exomologesis, se diría en griego, una confesión de alabanza, un reconocimiento, una proclamación de la obra de Dios. El mismo Espíritu Santo que impulsa a Jesús al desierto y a la misión, también lo impulsa a la exultación, a la acción de gracias, a la confesión de fe. El Espíritu Santo infunde alegría, confianza, estremecimiento en Dios. Todo en Jesús es animado por la potencia del Espíritu, hasta el punto de que también le arranca explosiones de gozo. Y Jesús es animado de esta manera porque reconoce en calidad de Hijo amado que el Padre, Señor del cielo y de la tierra, ha escondido el tesoro del Evangelio a gente que se consideraba digna de merecerlo, a los sabios y a los intelectuales, gente segura de sus conocimientos.
y que por estos conocimientos despreciaba a Dios. Dios le ha escondido este tesoro a los sabios e intelectuales y lo ha revelado a aquellos que en el Evangelio de Mateo van a recibir otra denominación: los pobres en espíritu. Aquí se dice los sencillos. A los pequeños y sencillos. Para Mateo son los pobres en espíritu. Pero atención, no es que Jesús se ponga contento porque ve que se le esconde el plan de salvación a un grupo de personas a favor de otras que sí gozarían del privilegio. Esa no es la idea. A lo que se refiere el Evangelio es a una realidad humana. Nos cerramos ante la buena noticia. Y lo dice claramente, ya desde el principio del Evangelio. Es la experiencia de Jesús. No son los sanos los que tienen necesidad del médico. No son tampoco los santos, los justos, sino al contrario, los enfermos y los pecadores. Es una manera de decir aquel que se reconoce necesitado. Y es que cuando uno se enferma, es cuando se da cuenta de la propia humanidad y se abre a los demás, se abre a la trascendencia. La enfermedad es la mejor escuela de humildad. Sí, la enfermedad y los errores de la vida, las metidas de pata, los fracasos, hasta los accidentes, son una escuela de humildad. Y es por esa puerta que puede entrar Dios. No es que Dios quisiera esperar que uno se enferme para actuar. No, lo que pasa es que uno no se da cuenta que Dios quiere entrar hasta que uno no clama. Y tú no clamas hasta el día en que no estás en una camilla y te pullan por todos lados y te das cuenta que no importa cuánta plata tengas, cuánto hayas estudiado, cuántos logros tengas en la vida, tú allí no vales nada. Y es ahí donde el corazón se abre. Y es donde Dios encuentra el chance para entrar. Ojalá Dios pudiera entrar por la puerta grande de la fe, que tú le dieras tu sí así, consciente, libremente. Pero no ocurre así. No ocurre así siempre, al menos. Hasta que no te estrellas, no entiendes. Si uno no se abre desde dentro y con radicalidad, no puede hacer la experiencia de Dios. Ojalá lo hagamos conscientemente, libremente, y no esperar el día en que nos pase algo. Miren, Dios no es una teoría. Por eso es que los sabios e intelectuales, dice Jesús, no lo entienden. Porque lo quieren entender desde ahí, desde una lógica, desde una argumentación. Dios no es una teoría, Dios es una persona. Y una persona que experimentas. De otra manera, uno corre el riesgo de hacer de la espiritualidad una especie de pastillaje de crema sobre el ponqué. Claro, es que Dios no es un asunto externo, es un asunto interno y vital. Si no es así, el Evangelio no nos habla. Entonces, no es que Jesús le esconda a la gente, sino que uno no se abre, y por eso el Evangelio no habla. La liturgia no tiene significado para algunos, esto no me sabe. E incluso hasta la comunidad, la vida comunitaria, le parece un peso. Pero si uno tiene corazón sencillo, quiero decir, corazón de pobre, como prefiere decirlo Mateo. Pobre es aquel que reconoce que necesita de los demás. Ese es un pobre. Una persona que sabe que por sí misma no se puede valer. No es un asunto financiero. Es un asunto de actitud ante la vida. Saber que yo no soy el chacho de la película. Que yo por mí mismo, por más que quiera, no puedo salir adelante. Yo necesito de otros. Como ocurrió desde el día en que yo nací, que no me podía valer por mí mismo.
A lo largo de la vida desarrollaré destrezas, aprenderé a caminar, aprenderé a hacer muchas cosas, pero yo no puedo prescindir de los demás. Y esto es el corazón de pobre. Un corazón abierto, libre. Es más, corazón de niño que se deja sorprender. Y esta sensibilidad lo cambia todo. Uno siente la necesidad de recomenzar. Y entonces ahí sí, el Espíritu acontece y te hace exultar. Y Jesús expresa esta toma de conciencia agregando: todo me ha sido dado por mi Padre. Es una frase que le acelera a uno el pulso. Jesús está consciente de haberlo recibido todo, propio todo del Padre. El mismo Jesús también pasó por esta experiencia. Yo lo he recibido todo de mi Padre. Jesús, con todo lo que era Hijo de Dios y todo lo que conocemos de Él, nunca fue autosuficiente, nunca. Es uno que es capaz de decir con humildad y sencillez: todo me lo ha dado mi Padre, todo. Y esta es una frase de Jesús a la que no siempre le ponemos atención. En siglos y siglos de predicación y de espiritualidad, nos hemos acostumbrado a decir que Jesús se da sin medida, como uno que está siempre listo para la entrega, a estar ahí, a vivir una pastoral de la presencia. Pero se nos olvida recalcar que Jesús hacía eso precisamente porque se sentía impulsado por un don que había recibido. Había recibido todo me ha sido dado por mi Padre. Y porque es consciente de que todo lo ha recibido, Él todo lo quiere dar. Y este movimiento del recibir y del dar, este dinamismo, es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 18, en la conclusión de la alegoría del buen pastor, Jesús dice que tiene el poder de dar la vida y de recibirla de nuevo. Su manera de hacer el bien provenía de su conciencia del saberse amado y de un don total que había recibido. Esta toma de conciencia es lo que lo lleva a uno a una relación intensa con el Padre, que es la fuente de todo don, y también con la gente que lo rodea a uno, como destinatarios de ese don, porque lo que Dios me da no es para guardármelo. Esta relación intensa con el Padre y ese impulso para dar a conocer al mundo lo que está en el corazón de Dios es lo que leemos en la conclusión del prólogo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18 de ese Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que estaba en el seno del Padre, Él lo ha contado. Exegesato se dice en griego. Lo ha explicado, le viene la palabra exégesis, lo ha explicado, o mejor, lo ha narrado. Lo ha hecho historia, una historia tan vivible que se puede contar. Y tenemos aquí lo que es el corazón de los dos evangelios sinópticos, Lucas y Mateo. En Marcos no está esta parte. Y que también coincide, como acabo de mostrar, con el planteamiento del Evangelio de Juan. Es una revelación y esta es operada por el Espíritu Santo. Todo lo que Jesús ha dicho y hecho es para contarnos a Dios, para narrar a Dios, para visibilizar a Dios. Y es para que sus discípulos lo tengamos presente, lo creamos y lo vivamos. Esto es lo que Jesús ha revelado y todo lo que Jesús nos ha dicho y ha hecho por nosotros. Y perdóneme que haga el comentario al margen. Hay gente por ahí, que pretende hablar como si estuviera en conexión directa con Dios. Y entonces dicen, Dios manda a decir. Yo digo, ¿a título de qué?
todos estos mediums y no sé, estas personas un poco gurús que aparecen incluso en la Iglesia Católica, en comunidades. Personas que se atribuyen el tener una conexión directa con Dios y que nos pueden desviar del camino, incluso llevarnos a falsas espiritualidades o a ídolos creados con nuestras manos. La revelación está dada en el Evangelio. Ha sido dada en la persona de Jesús. Él es la verdad completa y hacia Él nos lleva el Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que estar buscando en otras aguas? Es interesante leer el Evangelio en su contexto. Siempre hay que leer en el contexto inmediato y en el contexto posterior al pasaje que estamos leyendo. Antes, se había dicho que los discípulos habían vuelto de la misión y que la alegría de los discípulos estimuló la alegría de Jesús. Pero claro, hay una diferencia. La alegría de Jesús, se dice, fue movida por el Espíritu Santo. Se regocijó en el Espíritu Santo. Y después, Jesús le vuelve a hablar a estos discípulos que venían contentos. Y ahora les habla desde su alegría en el Espíritu Santo. Y se las va a contagiar dándoles una nueva visión de las cosas. Ustedes están contentos, ¿verdad? Porque les fue bien. Pues déjenme decirles esto. Bienaventurados los ojos que ven lo que están viendo. Pues les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Los discípulos estaban contentos por sus logros. Pero Jesús les dice que hay algo más importante que suscita en ti la alegría. Y esta alegría es en el Espíritu. Lo que te da el Espíritu de Dios. El Espíritu que te dio a conocer la revelación que está en la persona de Cristo, a quien Dios le dio todo y por medio de quien Dios me lo entrega todo. Y esa es la bienaventuranza. Este conocimiento de Dios en la persona de Cristo. Y esta revelación se debe al Espíritu Santo. Él es, para decirlo ahora en términos del Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, el que nos lleva a la verdad completa. ¿Y cuál es la verdad? Más bien, ¿quién es la verdad? Es una persona en Juan, no es un concepto. Es una persona, aquel que se denominó a sí mismo, se llamó a sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hay que hacer aquí una precisión. En el texto que acabo de leer ahora, lo que ocurre después de esta alegría de Jesús y que Jesús quiere ahora ayudarle a los discípulos a entender también su alegría en el Espíritu, en Lucas 10, 23 y 24, se ha dicho bienaventurados los ojos que ven lo que están viendo. Nosotros, ahora, ustedes y yo, no gozamos de la primera parte de esta bienaventuranza a los discípulos. ¿Por qué? Porque no tenemos a Jesús físicamente ante nuestros ojos como lo tuvieron ellos. Pero eso sí, lo veremos cara a cara un día. Ahora recibimos de Él por medio del Evangelio esta revelación. Y nosotros exultamos en la escucha, en la vivencia y en la proclamación de este Evangelio. Gozamos oyendo, viviendo y evangelizando. Y contamos con la bienaventuranza de que veremos más claramente a Jesús con los ojos de nuestro corazón. Por ahora podemos decir, como decía el doctor de la Iglesia, San Bernardo de Claraval, él decía que ahora recibimos las visitas de improviso del verbo con V mayúscula, que se refiere al verbo hecho carne, Jesús. Ahora recibimos las visitas de improviso del verbo. Esto es la palabra de Dios.
Hay un himno de la liturgia de las horas que yo personalmente me gozo mucho cuando toca el turno, cuando me lo propone la iglesia para orarlo con ella, y que es un himno que renueva siempre la alegría de la promesa del Espíritu hecha por Jesús. Danos, oh Padre, el Espíritu Consolador, para que permanezca con nosotros siempre. El Espíritu de la verdad nos anunciará toda cosa y nos recordará las palabras dichas por Jesús. Ahora envíanos, oh Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Él en nosotros dará testimonio de ti, y con Él seremos tus testigos. Y concluye: ven, Espíritu de la verdad, y llévanos a la verdad completa. Ven a morar en nuestro corazón y lleva a término en nosotros la obra iniciada por Cristo. Interesante que Él nos da testimonio y al mismo tiempo nos hace testigos. Y nosotros seremos tus testigos, decimos en ese himno. Es un eco de las palabras del mismo Jesús, en las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, Lucas 24:48. Ustedes son testigos de estas cosas, que luego son retraducidas o retomadas al comienzo de los Hechos de los Apóstoles. Y ustedes serán mis testigos. ¿Cómo? Por la fuerza del Espíritu Santo, por la dinamis, el poder del Espíritu Santo. Serán constituidos en mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y enseguida se refiere a la promesa del Padre. Es el Espíritu el que hace esto. Revestidos del poder de lo alto, o mejor, ustedes recibirán el Espíritu que los hace testigos y los hace andar por el mundo entero para anunciar el Evangelio. Este es el camino de la revelación. Por eso hice la anotación hace un momento: no busquemos en otras aguas. Este es el camino. Este es el agua pura. Este es el alimento sano. Y esta es nuestra vida. Una existencia que lleva a término lo que el Señor ha iniciado. ¿Y qué ha iniciado en nosotros el Señor? Una revelación, un conocimiento que cada día crecerá más y más por la acción del Espíritu Santo. Volviendo sobre el texto de Lucas que hemos estado analizando, no se trata entonces de una prerrogativa, esta revelación, que se le da a unos cuantos privilegiados, sino a toda persona que se abra con corazón sencillo. No importa si es muy religiosa o no. No importa si va a misa todos los domingos o no. Lo que cuenta, lo que importa en primer lugar, es el punto de partida, el otro vendrá después, es que se sienta pequeño y necesitado de ese amor que es el Espíritu Santo. Cuando tú te das cuenta que lo necesitas y abres tu corazón, Él siempre viene. Ese amor nos conduce a sintonizar con el sentir y el pensar de Cristo. Y ese pensamiento de Cristo, el nous, como dice San Pablo en 1 Corintios 2:16, nosotros tenemos el nous, o sea, la mente de Cristo. Lo obtenemos por el Espíritu Santo. Pablo se refiere a este pensamiento, inteligencia, estilo de Cristo para decirnos: atención, el don del Espíritu es su revelación, un conocimiento de Dios. Y resulta que Jesús forjaba su pensamiento, su nous, su inteligencia, su estilo de vida, cediendo amorosamente a la gracia que lo atraía, como vimos ayer, aún pasando por en medio del desierto, cediendo al Espíritu que se unía a su Espíritu para enseñarnos, Él en primera persona, a vivir en este mundo.
Hay una oración de súplica del Espíritu que los eudistas tenemos en nuestro libro de oraciones que a mí me gusta mucho. Llénanos de la potencia de tu Espíritu, para que no obremos según nuestro querer, sino según su acción constante y poderosa. Eso era lo que ocurría en Jesús, y esto es lo que puede ocurrir en nosotros. Jesús lo vivió, cediendo a la acción del Espíritu, por encima de su propio querer. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué podía mover a Jesús a esto? Y es de esta manera como Jesús nos ha enseñado a vivir, y como Él se ha convertido en la buena noticia hecha persona, porque Él mismo ha aprendido a vivir conformando cada día su corazón en la inspiración del Espíritu Santo. Si me permiten una expresión un poco atrevida, que retomo, digo porque la estoy sacando un poco de contexto, que está en Juan 6:45. Juan 6:45. Yo diría, Jesús ha sido el teodidacta de Dios. Esto es, el instruido por Dios. Y lo ha hecho interpretando con gozo y confianza la realidad a la luz del Espíritu Santo, en un continuo ir y venir, dialogando con el Espíritu en cada instante de su vida. Claro, Jesús ha acogido, como vimos en la primera lección, ha acogido el don del Espíritu, que lo habita desde su concepción, que se renueva, que lo acompaña en su crecimiento, que se ha hecho presente en su bautismo, que lo ha impulsado a las tentaciones y también a la misión. Ha vivido una acogida, una docilidad permanente de Jesús a la acción del Espíritu, la ha incorporado en él. Pero claro, Jesús la irá comprendiendo en la medida en que lo vive. Y termino aquí con dos pequeños textos para ver cómo Jesús ha sido inspirado por el Espíritu, no solo con la alegría que le ha suscitado, sino también con otras dos emociones o impulsos que son más cotidianos. Uno es el suspirar. La palabra espíritu, aquí espíritu con E minúscula, tiene que ver con el suspirar. Hay varios textos, pero quisiera referirme a algunos en particular, detenerme en algunos, para que veamos cómo el Espíritu ha impulsado a Jesús a suspirar. Son esos momentos, digo suspiros, esos momentos de la vida en los que uno para y de pronto dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Esto valía la pena? Esos momentos así, de confrontación. Uno lo encontramos, y lo digo muy de pasada, en Marcos 1:41, en la escena de la curación del leproso, donde Jesús suspira. Se podría decir se exaspera, concretamente frente al mal. En Marcos 7:31, Jesús tiene una reacción también de suspiro, y tiene que ver también ante el mal. Jesús viene a la Decápolis, le traen un sordomudo, Jesús toma al sordomudo de la mano, lo lleva aparte, fuera de la aldea, lejos de la gente, y allí en privado con la saliva le toca la lengua, y mirando al cielo, emite un suspiro, aquí está, suspiro, y dice, Efatá. Estoy en el versículo 34 del capítulo 7 de Marcos. Da un suspiro, emite un suspiro y dice, Efatá, ábrete. Y enseguida a este hombre se le abrieron los oídos, se desató el nudo de la lengua y comenzó a hablar correctamente, anota el narrador. Es un suspiro que emite mirando al cielo y desafiando el mal. Lo hace en su estar triste y perplejo ante el enigma del mal. ¿Por qué este sordomudo está así? ¿Por qué el mal? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué? Y el espíritu que hay en él lo lleva a suspirar. Estos suspiros tienen valor en la vida de uno. Significa que no nos adaptamos al mal, que no nos quedamos de brazo cruzado ante las cosas que no deben ser.
Otras veces este mismo suspirar, aunque implícito, es claramente de rabia, de desagrado. Lo hace, por ejemplo, Jesús en Marcos 8:12, cuando los fariseos le piden un signo. Y la única respuesta es un suspiro. Esto que acabo de hacer. Y Jesús dio media vuelta y los dejó plantados. Pero si les parece poco, también lo hace con sus mismos discípulos. Estos discípulos testarudos, que no entendían nada. Por ejemplo, en Marcos 9:17 al 19 se dice que le habían traído a Jesús un muchacho enfermo, pero resulta que Jesús no estaba. ¿Dónde estaba? En el monte de la Transfiguración. Los discípulos, el resto de los discípulos, estaban debajo, arriba estaba con 3, los otros estaban abajo, y allí llegó el papá con el muchacho endemoniado, epiléptico, y le pidió a los discípulos, que ya que no estaba el maestro, ellos se ocuparan del chico. Tenían que haberlo hecho, porque Jesús ya en el capítulo 6 había enviado a los discípulos con poder de expulsar demonios. Y resulta que los discípulos no consiguen sacar el tal demonio. Y están en estas cuando aparece Jesús, que viene de regreso de la montaña de la Transfiguración. El papá corre donde Jesús y le pone las quejas. En ese momento el demonio hace su show con el chico que le dan las convulsiones. Y el papá dice: le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. ¿Y cómo reacciona Jesús en primer lugar, antes de curar al chico? Jesús reacciona con un suspiro y diciendo: generación malvada y perversa, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? Lo está diciendo de sus discípulos. El Espíritu impulsa a Jesús a expresar su disgusto ante aquellos que no lo entendían. El segundo elemento, el primero el suspiro, el segundo elemento es el Espíritu que impulsa a Jesús a llorar. ¿Les suena extraño, verdad? Pues sí, lleva a Jesús también a llorar. Y aquí pues no me puedo extender mucho porque el tiempo está limitado, pero veamos al menos un pasaje. En Juan, en el capítulo 11, en el relato de la resurrección del amigo Lázaro, cuando Jesús llega a Betania, primero le sale al encuentro Marta, pero luego manda a llamar a María. Y cuando viene María, María viene descompuesta, acongojada. Venía acompañada de los otros que habían llegado de Jerusalén para darle el sentido pésame. Ellos, cuando ven que Marta sale corriendo, porque Jesús la manda a llamar, dicen: bueno, vamos con ella, pensando que ella iba a llorar, porque está llorando, está conmovida, iba a llorar en la tumba de su hermano. Y entonces, miren lo que ocurre. En el momento en que se encuentra, Jesús se conmociona. Jesús se perturba y pregunta: ¿dónde lo pusieron? Y entonces le dicen que venga a ver, y entonces Jesús revienta en llanto. 2 veces se dice que Jesús se perturba, y una que él lloró, y Jesús revienta en llanto. Tanto así que los demás se quedaron sorprendidos y dijeron: miren cuánto lo amaba. El llanto de Jesús lo encontramos también en el Evangelio de Lucas, cuando está a punto de entrar en Jerusalén y siente una profunda tristeza ante la cerrazón, la ceguera de la ciudad santa, ante el Mesías Rey que viene, ante esta cerrazón ante la visita de Dios. Lucas 19:41. Y Jesús, probablemente desde el Monte de los Olivos, contempla desde lo alto la ciudad santa y lloró. Cuando se llora, se desata algo que está comprimido. Es la expresión de una impotencia frente a algo que se le escapa a uno de las manos. En este último caso, frente a la dureza de quien no quiere aceptar
una oferta de salvación. Tú no lo puedes arreglar a la fuerza. Tienes que respetar su libertad. Y esa impotencia te da una tristeza tan grande, hasta las lágrimas. En las manifestaciones del Espíritu Santo, no es extraño el llorar. Los místicos hablan del bautismo de lágrimas. No sé si les ha pasado alguna vez. Están en oración y de pronto le dan unas ganas de llorar y usted no sabe ni por qué. Y no es por un dolor físico. Y ni siquiera puede ser que usted no sea consciente de ningún problema en particular. Es la manera como acontece el Espíritu. Es la manera como Él viene. Y por eso a veces puede ocurrir en una oración. Estás delante del Santísimo, solo en tu cuarto, y comienzas a llorar. Bautismo de lágrimas. Es como cuando se destapa el corcho, se sale el tapón, y de repente todo lo que estaba comprimido sale. Y es limpieza. Es limpieza. Ya sé cuando ocurre esto a veces en algún grupo de oración y llega el otro a que no llore. No, déjelo. El Señor está limpiando. Es limpieza. Es purificación. Y es una forma de oración. El Espíritu es una fuerza que de alguna manera ha hecho manar agua viva de los ojos de Jesús. Cuando leemos el pasaje del agua viva en Juan 7, nos quedamos en un nivel bastante teológico, diría yo. Y es verdad, porque dice que esta agua sale del pecho de Jesús. Y de su pecho manarán ríos de agua viva. Pero si ustedes me permiten, creo que es válido. Podemos decir también que sale de los ojos de Jesús cuando su corazón se conmueve. Y este fluir tiene que ver con el Espíritu Santo. Es uno de sus modos de dar el Espíritu, para hacernos ver cómo el Espíritu animaba su persona, su interioridad, aún en el suspiro y en el llanto. Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla.
Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto. Pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla, y bautízame en tu brisa, sopla. Renovame en tu sonrisa, sopla. Bueno, en nuestra lección de hoy, cuarto día de nuestro quinario de preparación de Pentecostés con un estudio bíblico sobre el Espíritu Santo y Jesús, este ángulo específico, este hilito de oro muy específico, hoy hemos visto las emociones de Jesús, que no deben ser entendidas como desde el punto de vista psicológico. Cuidado con, eso uno lo educa mucho cuando estudia la Biblia, cuidado con caer en psicologismo. No, aquí simplemente tomamos los términos o las indicaciones, y es interesante ver cómo en el corazón de la revelación de Jesús está la acción del Espíritu que hace exultar a Jesús de alegría, porque esta revelación ha sido dada a conocer. Y hemos sacado las consecuencias de esto, lo hemos deshilado y también hemos visto la otra cara de la moneda en las reacciones. Si es verdad que se goza cuando la revelación es acogida, también hay suspiro y lágrimas cuando no ocurre. Y esto fue una invitación para entrar más en el corazón de Cristo. Un corazón tan humano como divino. Un corazón en el que actúa el Espíritu Santo. Y bueno, ahora el paso siguiente que vamos a dar, el paso siguiente es, vamos todavía más a fondo en nuestro estudio, el Espíritu Santo en la oración, en la de Jesús y en la del cristiano. Vamos a entrar en la oración y sobre todo, me interesa que veamos un texto que se encuentra en Lucas, capítulo 11, versículo 13. Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Esto empata con el tema que acabamos de ver cuando hablábamos de la sencillez o de la pobreza de corazón, el que se reconoce necesitado y pide, porque tiene necesidad. Solo sabe orar el que sabe reconocer su necesidad. Pero por razón de tiempo, este tema lo veremos mañana. Los invito a terminar orando con una de las oraciones más bellas que yo conozco, destinadas a pedir el Espíritu Santo. La compuso el Papa Pablo VI en un Pentecostés, la pronunció en un Pentecostés del año 1970, 17 de mayo de 1970. Una oración sencillísima, como todas las oraciones lindas, pero fuerte y contundente. Ven, oh Espíritu Santo, y danos un corazón grande, abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora. Danos un corazón hermético ante cualquier ambición mezquina. Danos más bien un corazón grande para amar a todos, para servir a todos, para sufrir con todos. Un corazón grande, fuerte para resistir en cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier desilusión, cualquier ofensa. Un corazón feliz de poder palpitar al ritmo del corazón de Cristo
y cumplir humildemente, fielmente, virilmente, la divina voluntad. Amén. Que el Espíritu Santo los llene por dentro y les dé un corazón feliz de poder palpitar al ritmo del corazón de Cristo, que exulta en este mismo Espíritu y alaba al Padre. La historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Más dentro de mí que yo mismo, me habitas Espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón el rostro de Cristo el Señor. Ven Espíritu Santo Creador, ven Consolador de los pobres.